Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Oremos una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes en este día a poder no solamente poner nuestros ojos ahí, sino también encontrar todo lo que necesitamos que tú nos provees por medio de tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Háblanos, aliéntanos, exhórtanos, guíanos, confróntanos y que tu palabra, Señor, esté transformando nuestras vidas y nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hubo algunos hermanos luego del sermón del domingo anterior que me sugirieron si podía continuar, aunque sea una vez más, con Eclesiastés, porque el tema es muy amplio. Y podríamos estar casi todo un año. Eclesiastés tiene 12 capítulos. Podríamos ocupar los 12 meses hablando de Eclesiastés. Pero quiero estar, y la verdad que no me costó mucho aceptar esa sugerencia, no lo dije anteriormente, pero cuando rendí mi ensayo final de Panorama del Antiguo Testamento en el instituto, había que elegir un libro. Y yo elegí Eclesiastés para hacer mi ensayo final. Porque realmente es un libro que cuando yo lo leí, los 12 capítulos completos, me atrapó. Me atrapó de una manera en la cual yo, al estar leyendo esos capítulos, nunca vi con tanta claridad que la vida acá en la tierra puede disfrutarse a pleno si uno teme y obedece a Dios. Entonces yo puedo disfrutar de todo lo que se me da en mis días, pero si yo lo hago en el Señor, lo voy a disfrutar y lo voy a hacer para su gloria. Y me llamó muchísimo la atención este libro de Eclesiastés y por lo tanto podemos seguir, aunque sea hoy, el día de hoy, un segundo más acerca de cómo es vivir una vida sin sentido. No es muy alentador el título, ¿no? Una vida sin sentido. Es como que queremos salir corriendo y decir, bueno, no, voy a salir deprimido. No se vayan. Déjenme argumentar, por lo menos, lo que dice la palabra del Señor. Y cuando yo leía Eclesiastés, y un poco les compartí el domingo anterior el tema de lo que habla el libro acerca no solamente de la futilidad de la vida, de lo pasajero que es la vida, que es como una neblina que se esparce, que es tan poco tiempo, que el tiempo parece que se nos escurre como agua entre los dedos. Y que pareciera que todo lo que vamos haciendo o lo que uno va proyectando ya rápidamente pasa y nos queda como un sentido, un sabor de decir, ¿para qué hice esto? ¿O por qué propósito hice esto? ¿Por qué trabajé tantos años? ¿Para qué? ¿O tengo todo esto y ahora no lo puedo disfrutar? ¿O ahora me dicen que me queda poco tiempo de vida? Y entonces la vida del hombre debajo del cielo es así. Y el hombre siempre hace estas preguntas y tiene estas interrogantes. ¿Para qué hago las cosas? ¿Por qué hago tal y cual cosa? ¿Por qué me estoy esforzando en hacer esto? ¿Para qué vivo haciendo esto? Hace unos años atrás encontré a un periodista haciendo una entrevista. Un periodista argentino, muy interesante la entrevista. El periodista se llama Alejandro Fantino y él tiene un programa, creo que es a la noche, no sé si está todos los días, no lo veo, pero me llamó la atención porque él estaba interrogando en su programa que se llama Animales Sueltos,
siempre hace entrevistas de distintos personajes. Y él entrevistó al actor Ricardo Darín. Ustedes lo ubican, un actor argentino muy conocido, ganador del Oscar. Y él entrevistaba y le hacía preguntas acerca de su vida. Y es interesante porque en uno de los momentos el periodista le pregunta: te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué rechazaste no ir a filmar a Hollywood? Al actor Ricardo Darín le habían dicho si quería ir en una película en Hollywood. Imagínense, Hollywood. Dicen que es la meca del cine mundial, ¿no? Donde todos quieren llegar, donde aspiran a llegar, ¿no? Es como jugar en primera división, llegaste ahí y no tenés más. Y este actor, Ricardo Darín, rechazó una gran propuesta. Y entonces él dice lo siguiente: ¿por qué no te interesa Hollywood? Y él le dice: porque yo no quería trabajar en Hollywood y no quiero trabajar en Hollywood. Y entonces él le pregunta al periodista: ¿pero no te interesa tener dinero? ¿No te interesa tener un buen pasar? ¿No te interesa tener una casa en Los Ángeles, veranear en Santa Mónica, moto de agua, lujos, coches, etcétera? Lo cual el actor Ricardo Darín le contesta lo siguiente. Él le dice: ¿para qué? ¿Para qué? Y se queda, hay un silencio. Y entonces el periodista, sorprendido por la respuesta, le dice: para vivir mejor. Y entonces es interesante porque él le dice: el ambiente, el actor le dice, el ambiente, la fantasía de lo que se ve de afuera es cholulo. O sea, cholulo ustedes saben, ¿no? Frívolo, algo así. No es serio, dice él. Tiene que ver con la parafernalia o la ostentación que rodea una cosa que con la cosa en sí misma. Interesante lo que dice este actor. O sea, él le dice: ¿pero sabés lo que es trabajar con Hollywood? Y le dice: ¿y qué película rechazaste? Y él le dice: una película con Denzel Washington. ¿Y quién era el director? Tony Scott. Hay dos Scott que hicieron películas que ganaron Oscar. Él y el hermano. El otro es Ridley Scott. Y el periodista dice, pero hay que decirle que no a Tony Scott. Y él dice: no, yo no quería trabajar en Hollywood. Y entonces le sigue diciendo: ¿pero por qué no querías? Porque me dijeron que te insistieron. Sí, dice que mandaban a una emisaria afuera del teatro donde él estaba trabajando todos los días y le decía que vaya y que haga la película. Y él le decía: no. Y a lo último él medio se enojó cuando esta emisaria del director Scott le dijo: vení a Hollywood, y le dijo: ¿cuál es el problema? ¿Es un tema de dinero? No hay problema, diga cuánto quiere ganar. Y el periodista abría los ojos grandes. Y Ricardo Darín le dice: no me interesa. Yo quería estar en mi casa con mi esposa y mis hijos. Y el periodista le dice: ¿sabés la plata que podrías haber ganado? Y él le dice: más plata de la que ya tengo. Dice algo gracioso, dice: yo aplaudo con los pies. Me doy 2 duchas calientes por día. ¿Qué más quiero? Y esto, hermanos, saqué esto porque me pareció interesante, porque lo que él decía es: ¿para qué quiero la felicidad esa si es todo como una burbuja? ¿Para qué quiero estar mejor si yo ya estoy mejor? Y ahora él también le dice: no es que no me interese el dinero, es que yo ya tengo todo. Es como: ¿para qué quería más? Pero fíjense el pensamiento de este mundo, que es el mismo el pensamiento que Salomón respondió 900 y pico de años antes de Cristo. ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago esto? ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol?
un hombre que lo poseyó todo, Salomón. Pero ¿qué pasó? Se dio cuenta que fue infeliz cuando estuvo lejos de Dios. Salomón tuvo mucho más, como veíamos la vez pasada, que cualquier hombre de esta tierra, mucho más. Imagínense todo lo que quieren tener, multiplíquenlo, elévenlo a la máxima potencia. Salomón lo tuvo todo eso. Y sin embargo, él fue infeliz de no disfrutarlo con Dios. No sirve de nada si tenés algo, si no tenés a Dios. Y eso Salomón lo empieza a decir a lo largo de todo su argumento de Eclesiastés. Por eso comienza con el verso 3, versículo 2, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y noten que todo lo que el hombre siempre está buscando, siempre lo busca debajo del sol. Eclesiastés dice muchas veces la palabra debajo del sol. Debajo del sol significa buscar algo aparte de Dios. Todo lo que quieras buscar aparte de Dios es vanidad. Todo lo que quieras buscar aparte de Dios, sea fama, sea amistades, sea relaciones, sea un trabajo, sea dinero, pero si no está Dios, es vacío, es vacío. No sirve para nada, es algo pasajero. Pero la realidad es que la única solución está mirando no poner nuestra vida abajo del sol, sino que la realidad del hombre está que ponga su mirada arriba del sol. Como cantábamos recién, por encima del sol. Por encima del sol está la realidad que nosotros necesitamos conocer, porque por encima del sol es donde está el Señor. Y Él nos dejó su palabra escrita es una revelación que viene de Él, viene de arriba hacia abajo, hacia nosotros, y ahora tenemos una relación con Él vertical para que nosotros podamos vivir correctamente horizontal. La respuesta que necesita el hombre en esta vida debajo del sol está en la palabra de Dios y está en disfrutar en el Señor para siempre. Y en esta mañana deseo que podamos continuar considerando cómo vivir en este nuevo año de todos los días que tenemos por delante. Porque todo el esfuerzo y el progreso que podemos hacer va a ser vanidad, vapor que se disipa, pasajero, frustrante, si no se le da a Dios un lugar central. Temer a Dios. Disfrutar, como dice Salomón, que él lo utiliza con la palabra gozar. Teme a Dios, gozá, disfrutá de los dones que Él ha dispuesto para cada cosa que se te dio. Y Salomón, ¿saben cómo llama eso? La porción. Entonces Él dice, teme a Dios, goza de todo lo que se te da con la porción que se te dio. Y eso es interesante porque nosotros siempre queremos tener otra porción. El Señor repartió a todos y nos dio. A algunos les dio mucho, a otros les dio menos. Pero te lo dio el Señor. Y lo que el Señor te lo dio, lo tenés que disfrutar y gozar para Él. No quejarnos por lo que no tengo. No quejarnos. Si yo tendría un mejor auto, si yo tendría una mejor casa, si yo tendría un mejor trabajo. Salomón dice, esta es la porción que te tocó debajo del sol. Y no está mal querer progresar y decir, voy a tener un mejor auto, una mejor casa, un mejor trabajo. Lo que tengo que preguntarme es si yo me estoy gozando con lo que tengo entre mis manos hoy. Si estoy siendo agradecido. Porque así tenga mucho, tenga poco, todo es vanidad. El punto es tener mi corazón en el Señor, mi corazón en Dios. Y vamos a ver 3 aspectos acá, de estos versículos del 3 al 11, 3 aspectos de las cosas sin sentido, para ver la vida sin sentido. Y el argumento es lo vano del esfuerzo humano demostrado en la naturaleza. Nos va a mostrar acá Salomón. Pero vamos a ver en primer lugar el sinsentido de lo que hacemos. En el segundo elemento es el sinsentido del transcurrir de la vida. Y el tercer elemento es
el sinsentido de todas las cosas. Vamos a ir al versículo 3. Dice ahí: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y acá tenemos la primera pregunta del fuerte argumento con que comienza el libro de Eclesiastés, en el versículo 2, de las vanidades de vanidades. Y estos versículos del 3 al 11, luego los va a ir desarrollando parte por parte en todo el libro, todo el libro. Todo el libro de Eclesiastés, cada capítulo va a desarrollar lo que dice en estos versículos del 3 al 11, lo va a desarrollar hasta el 12 con más exactitud. Y va a decir los afanes que hay en el trabajo, los afanes de la vanidad de las relaciones, lo pasajero de la vida, lo que es la muerte, lo que es la vejez, lo que es la juventud. Por eso es interesante leer Eclesiastés. Y la vida es frágil, la vida del hombre, la vida frágil del hombre, está lleno de trabajo y de actividad. Y nosotros sabemos que continuamente tenemos que, un día nos levantamos, trabajamos, descansamos y al otro día lo mismo, parece una rutina, ¿no? Y entonces lo que se nos pregunta acá es ¿qué sentido tiene todo eso? ¿Qué sentido tiene? Cuando se llega, o cuándo es que se llega al punto de haber dicho y hecho todo lo necesario. Porque uno dice, ¿estoy haciendo todo lo suficiente? Parece que vivo una rutina, hago todo lo mismo. El que trabaja, que sale a trabajar o trabaja en su casa, está trabajando y siempre lo mismo. Y la mujer que trabaja en su casa con sus hijos, con su esposo, dice siempre lo mismo. Hacer la comida, lavar los platos, tirar la ropa al lavarropa, secarla, tenderla, guardarla, volver a hacer la comida, volver a lavar los platos, volver a tirar la ropa. Y es todo lo mismo, es como un círculo. Y dice, ¿qué sentido tiene esto? Y la pregunta, ¿por qué trabaja? Y él responde, o nosotros podemos responder, si le preguntamos a alguien, ¿para qué trabajas? Como le hicieron, el periodista le hizo a Ricardo Darín. ¿No querías trabajar en Hollywood para tener más dinero? ¿Y para qué? ¿Para qué? El punto es saber, si a nosotros nos preguntan, ¿para qué trabajás? ¿Qué respuesta le vamos a dar? ¿Por qué te casaste y tenés una familia y decidiste ser ama de casa a tiempo completo? ¿Para qué? Y depende la respuesta que nosotros demos, es cómo va a estar nuestro corazón con el Señor. Porque puede haber múltiples respuestas. Puede haber ingratitud, hay cansancio, o puede haber gratitud, propósito y gozo también. Pero acá Salomón está preguntando esto. Y nosotros vemos acá que aquel que trabaja para ganar dinero, para comprar comida, para estar fuerte, para poder trabajar, para volver a ganar dinero, para volver a comprar comida, para volver a estar fuerte y volver a trabajar, esto es un ciclo, y es como una rueda infinita. Esto lo observó un escritor y poeta, filósofo estadounidense de origen puritano. Él se hizo la misma pregunta que Salomón. Y es interesante lo que responden. El poeta filósofo puritano se llama Henry Thoreau. Y él dice lo siguiente, en una frase: cuando el hombre piensa en ganar dinero para comprar comida, para estar fuerte, para poder trabajar, para volver a ganar dinero, para volver a comprar comida, para estar fuerte, y así en esa rueda infinita, él dijo, vive en desesperación silenciosa. Vive en una desesperación silenciosa. Y esto es fuerte, porque lo dice en el término acá, versículo 3. En esta pregunta lo dice Salomón. ¿Qué provecho tiene el hombre o recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? No está diciendo, hermanos, que está mal trabajar. Esto lo podrían llegar a tomar los que les gustan los planes sociales, se agarrarían de esto. Mirá lo que dice. No, está diciendo que el trabajo es bueno,
que trabajes, pero ¿para qué? Tiene que tener un sentido, ¿para qué? Y ahí está la palabra provecho, la palabra provecho que aparece exclusivamente en el libro de Eclesiastés. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia la palabra provecho. Y Salomón lo utiliza 7 veces, la palabra provecho. Y la palabra provecho que Salomón la utiliza acá se refiere literalmente a lo que sobra, o a una ganancia o utilidad que yo puedo tener. Entonces, y metafóricamente, a lo que es, podríamos decir, ventajoso y beneficioso. Entonces, lo que está diciendo acá es, ¿qué ventaja recibe el hombre o qué utilidad puede sacar el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y eso es una buena pregunta, porque nosotros tenemos acá que se trabaja debajo del sol, ante los ojos de Dios, en esta vida que nos toca. Quiere decir acá en la tierra, y usa esa frase en repetidas ocasiones, debajo del sol, yo lo dije el domingo pasado, 29 veces la repite Salomón. Repite la frase debajo del sol, haciendo alusión de acá en la tierra, lo que estás haciendo acá en la tierra, qué provecho estás sacando. Y con frecuencia siempre es en relación al trabajo humano. Y Salomón había trabajado muchísimo, hermanos. Lo vimos el domingo pasado. Salomón trabajó muchísimo, Salomón dio su vida al trabajo, Salomón organizó gobernadores para que atiendan en cada región, cada mes, 12 gobernadores. El Señor le proveyó gran cantidad de alimentos, de ganados. La sabiduría que Dios le dio era notoria en todo el mundo. Venía gente de todo el mundo para recibir el consejo de Él. A modo de agradecimiento les dejaban oro, barcos, ganado, riquezas. Pero Él tenía que administrar todo eso. ¿Se acuerdan que les comenté que Él fabricó ciudades para guardar todo lo que tenía? Tremendo. Y sin embargo, Él se hace esta pregunta. En su tiempo, Él pudo también vivir en un año sin paz, en un año de paz. Acuérdense que Salomón vivió en un periodo de paz sin guerras por 40 años corridos. No hubo guerras. Imagínense no tener conflictos y desarrollarse económicamente. Y imagínense la prosperidad. Salomón lo pudo hacer y Dios le permitió. Solo se preocupó por extender su reino, ocupado también de su búsqueda interior, de poder pensar y meditar en todo lo que había hecho. Y acá es donde Salomón escribe también este libro, al final de sus días. Y él, con todo lo que hizo, él dice, ¿qué utilidad tiene lo que hace el hombre o lo que recibe de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Es como que siempre nosotros queremos algo más, ¿no? Es como que estamos corriendo adelante de la zanahoria que nos cuelgan. Y vieron esos dibujitos que le ponen algo acá atrás y una zanahoria adelante y va y quiere alcanzarla y nunca la alcanza. O como esos bichitos que ponen en la jaula, ¿no? Tipo hámster, que lo ponen en una ruedita, le ponen un coso para que coma y corre, para que haga ejercicio. Y corre. Una ratita, ¿no? Corre y no llega. Y a veces pasa eso. El hombre corre tras algo sin sentido. ¿Y qué gana y qué alcanza? ¿Qué provecho tiene? Ahora los versículos 4, miren lo que dice. Del 4 al 8. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone y su lugar se apresura y allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Girando y girando va el viento y sobre su giro el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas al hombre. El hombre, no puede expresarlas, ni se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Noten que lo primero que, antes de este último versículo 8, lo primero que dice es la descripción de la naturaleza. O sea, el sinsentido del transcurrir de la vida, de esas cosas inclusive naturales.
Para demostrar la futilidad de todas las cosas terrestres, lo que hace Salomón muestra ahora que el tiempo en que podemos gozar de todas estas cosas es muy breve y describe el ciclo incesante y agotador de todas las cosas. Porque noten lo que dice ahí el versículo 4. Entra en escena una generación y sale de escena la generación anterior. Nosotros vivimos en una generación que no nos acordamos lo que hizo la generación pasada, o tenemos que ver los manuales de historia para saber. ¿Alguno se acuerda de las guerras pasadas que tuvimos? Algo tan reciente en 1982 como la guerra de Malvinas y los caídos de Malvinas tienen que estar constantemente recordando que hubo una guerra. Pero va pasando una generación y otra y se va olvidando. La vez pasada veía en un reportaje, le hacían reportaje a los pibes de Malvinas en el 81 y 82 que se estaban alistando para ir a la guerra, chicos de 16 y 17 años. Salidos con el uniforme de secundario, se iban a alistar porque querían ir a la guerra. Y ponían la imagen, el periodista hizo lo siguiente, un periodista en ese entonces reporteó a los chicos estos que iban a la guerra y le decían, ¿y por qué estás acá? Porque quiero defender mi patria. ¿Y por qué? Y porque hay gente luchando. Y tus papás saben, tengo el consentimiento de mis padres. Me sorprendía hasta el habla de ese joven en 1982. Yo digo, mirá cómo cambiamos el respeto. Y ahora el periodista no este que hizo reportaje en el 82, sino otro, hizo lo mismo en este año. Y empezó a preguntar en la calle a chicos de 16 y 17 años, ¿qué pasaría si volvemos a entrar en batalla con Malvinas? Y decían los chicos, no, que vaya otro, no, que vaya el presidente, no, yo estoy con otras cosas, no, yo me estoy... Una pavada. Y una generación de chicos que finalmente fueron a la guerra. Pero miren el pensamiento. Y esta generación de esos pibes que no nacieron, ni siquiera en el 82, pero que se olvidaron completamente. Y es lo que Salomón dice acá. Una generación va y otra viene y todo pasa. Todo pasa. Tal vez nos morimos hoy, nos recuerdan mañana, pasado, y en un año, ¿quién nos va a recordar? O en 10. Y es un ciclo, dice Salomón. A veces a mí me da curiosidad, ¿saben qué? Los nombres de las calles. Las calles. Y hay nombres de calles que tienen apellidos. Y yo me pregunto y digo, ¿quién será este? ¿Quién habrá sido? Vigio. Mi tía vive cerca de calle Vigio. ¿Quién fue Vigio? Para que le pongan un nombre. Y uno tiene que buscar en la historia, ¿no? Y dice político, argentino, ¡Guau, tremendo! O'Higgins, una de las primeras calles, las principales calles de nuestra ciudad. Es alguien de Chile. Pero algo hizo, ¿no? Y queda ahí plasmado, pero a nadie le importa. ¿A quién le importa? A mí me importa que O'Higgins me lleve a la plaza y ya, listo. Nada más. Pero eso es lo que va pasando, generación va, generación viene. Y fíjense que lo va dando con el sol, con la naturaleza. Dice ahí los versículos 5 y 6. Noten, la misma monótona mutabilidad de las generaciones humanas aparece también en el sol, porque dice, el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. ¿Qué propósito tiene el sol? Que arranca en el este y se pone en el oeste. ¿Con qué sentido? Y Salomón dice, el sol siempre sale por un lado, se pone en el otro, y mañana ¿qué va a pasar? Va a volver a salir y se pone en el otro. Y es como algo sin sentido. O sea, gira la vuelta. Cuando nosotros estamos de noche, en otros países están de día. Y vuelve a lo mismo. Es una monótona rutina la del sol. Versículo 6. Soplando hacia el sur, dice, y girando hacia el norte, girando y girando, va el viento. Y sobre sus giros el viento regresa. Aparte de que el viento es molestoso para nosotros, que nos despeina, en mi caso, o nos llena de tierra cuando estamos todos transpirados y viene ese polvillo, ¿qué sentido tiene el viento? Va y vuelve. Y Salomón está diciendo esto.
Y noten que lo que quiere decir es que la actividad en la naturaleza es monótona, va girando continuamente también. Y nos está mostrando que todo es vanidad, todo es vanidad. Y fatigoso, porque fíjense lo que dice del sol. Dice, el sol sale y se pone a su lugar. Y dice la Biblia de las Américas, y se apresura de allí y vuelve a salir. La palabra apresura es se fatiga, como que alguien que corre, ¿vieron cuando corremos para alcanzar el colectivo? Que llegamos todos, poner la tarjeta, bueno, así es el sol, como jadeando, fatigoso, hace toda esa tarea, dice Salomón. Sin lograr un progreso alguno ni llegar a una meta alguna para él mismo, para él mismo. Y miren el versículo 7, el agua. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Y es interesante que, y a modo de dato, dice que nuestras cataratas del Iguazú, yo busqué los caudales de agua que van hacia el mar. Y digo, voy a tomar de referencia el caudal más cercano que conocemos, las cataratas del Iguazú. Yo no estuve en las cataratas del Iguazú. Los que estuvieron dicen que es impresionante la cantidad de agua que cae. Día y noche, cae. Y uno dice, ¿cuándo se va a acabar esto, no? Y continuamente, de vuelta, va. Y dice que el caudal de las cataratas, el caudal habitual de las cataratas consideradas como una de las 7 maravillas naturales del mundo, suele ser de 1.5 millones de litros por segundo. 1.5 millones de litros por segundo, según la Administración del Parque Nacional. Este desemboca en el río Paraná y este desemboca en el mar. Y Salomón lo está diciendo acá. El mar se llena y nunca se sacia. Y sin embargo, las cataratas le tiran 1.5 millones de litros por segundo y el mar sigue recibiendo agua. Y todo esto es un ciclo. Todo es un ciclo incesante. Y como se dice Eclesiastés, recorren su ciclo una y otra vez sin cesar, pero al hombre individual no le cabe esta suerte. Fíjense que dice, todas las cosas, versículo 8, son fatigosas, el hombre no puede expresarla, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Y a veces nosotros somos como el mar, ¿no? Por ahí tenemos un montón de cosas y queremos más. Y a veces corremos como un sinsentido. Tengo esto, pero no me sacia, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto otro. Y sale algo nuevo y quiero otro nuevo. ¿No les pasa a ustedes? O yo soy el único pecador que ve algo y lo quiere. Tengo un celular, wow, pero ahora salió el A30. Y mi ojo lo vio y mi ojo lo quiere. No se cansa el ojo de ver. Alguien pensó de esto también y habló de esto en la Biblia. Y fue Job. Acompáñenme ahí a Job capítulo 14, por favor. Tengan ahí en Eclesiastés, pero veamos el versículo 12 de Eclesiastés, de Job 14. Dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Tremendo lo que dice Job. O sea, el hombre tiene un ciclo, el sol tiene un ciclo. Sale, se esconde, pega la vuelta, vuelve a salir. El mar, los ríos tienen un ciclo. Cae agua, río, mar, y sigue cayendo agua. Pero el hombre, ¿qué pasa? El hombre nace, muere y no vuelve a vivir. Ya está, se terminó sus días. Se terminó sus días. Y ahora tiene que venir un relevo, alguien que nos suplante. Y noten que es interesante porque Job lo expresa y dice, el hombre yace y no vuelve a levantarse. Nosotros, hermanos, vivimos una sola vida y a veces vivimos una vida como si nunca vamos a morir, ¿no? ¿Quién está pensando que mañana va a morir? Nadie.
Inclusive los niños de acá no están pensando, soy joven, me voy a morir. Niños mueren en el mundo y no solamente por guerras, por accidentes, por enfermedades, por bacterias. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Pero sí tengo que pensar cómo estoy viviendo bajo el sol, cómo estoy viviendo mi vida. Y el versículo 8 también expresa de modo general, y podríamos decir como un compendio, al parecer inútil, una inútil movilidad de todas las cosas, movilidad que el poder de la palabra humana es incapaz de expresar y que por su inconsistencia también no puede satisfacer el ojo ni al oído del hombre, ni la mente ni el sentido tienen dónde reposar. O sea, no me alcanza con ver con los ojos, si oigo quiero oír más y no me alcanza, pero a su vez todo esto viene de mi pensamiento y es una fatiga mental. Entonces, Salomón dice, esto es vanidad. Pero miremos los últimos versículos, el 9 al 11, ahí. Dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existían los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán, ni habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Entonces, la misma monotonía que Salomón vio en el curso de la naturaleza, ahora lo ve también ahí el predicador en el curso de la vida humana. O sea, es como que nosotros nos jactamos, ¿no? De decir, ¡ah, mirá lo que inventé! Y Salomón dice, alguien ya lo pensó antes y tal vez no lo pudo hacer. O alguien ya lo hizo antes y vos ahora lo estás mejorando. Pero no hay nada nuevo debajo del sol. Los científicos hoy van descubriendo galaxias donde Job ya las describió. Donde Job dice que el Señor extiende el firmamento como una cortina sin final. Y ahí hace que aparezcan las estrellas y todo lo demás. Es como algo infinito. No se descubrió nada. No hay nada nuevo bajo el sol. Nos podemos jactar de nuevas modas, nuevas hipótesis, nuevos métodos, nuevos inventos. Pero Salomón dice, si te jactás de esto, estás equivocado. Porque alguien ya lo pensó. Y alguien ya lo hizo porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que en el reino de la naturaleza. ¿Qué podemos decir que sea nuevo en la vida humana? Y Salomón lo hace una comparación. El corazón del hombre, sus múltiples corrupciones, siempre son lo mismo. Y tampoco podemos esperar que el mundo se porte con nosotros de diferentes maneras o de diferente manera de la que adoptó con nuestros antecesores. Porque nosotros vemos que van pasando, generaciones van pasando, y nosotros vemos que el mundo, en vez de ir mejorando, va empeorando. Va empeorando. Ya los jóvenes no son los mismos jóvenes respetuosos de hace 100 años atrás o 50 años atrás. La corrupción del tiene que terminar. Si realmente queremos ver nuevas cosas, debemos adquirir una nueva naturaleza, porque es la única manera de poder ver o de poder estar en aquellas cosas nuevas, es tener a alguien que haga nueva todas las cosas y que podamos decir, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, como Pablo lo dijo ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y muchos piensan que ya es una gran satisfacción el que sus nombres sean perpetuados, ¿no? Nosotros a veces pensamos, ahora volviendo, estamos con la emoción del campeonato del mundo. Decían los jugadores, vamos a ser eternos. Preguntale a un chico hoy, a cualquiera, preguntale si se acuerdan de quién eran los suplentes de Argentina 86.
De Argentina 78. No se acuerdan. Hay un programa que muestra la historia de los periodistas, de los deportistas en los días de hoy. Y pasan las glorias que fueron y hoy cómo viven. Y hermanos, hace mucho tiempo veía los campeones del Mundial 78, muchos de ellos, la gran mayoría, trabajando en oficios que uno dice, no podés hacer esto. Algunos viviendo con los hijos porque no tienen dinero. Glorias del deporte, boxeadores, sumidos en el alcohol, viviendo en la indigencia. Las glorias del pasado. ¿Quién se va a acordar? Y esto es lo que Salomón está diciendo. Y esto es lo mismo. Fíjense que el versículo 11 dice, no hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Podemos hacer todo lo que hagamos, pero un día nos van a olvidar. Nos van a olvidar. Y es más, el destrato del corazón humano, el corazón humano perverso, va a ser inclusive que habiendo hecho lo suficiente, no solo nos ignoren, sino que pongan trabas, nos rechacen y nos digan, salí de acá, nos saquen como un paria. Pero yo hice tal cosa. Hay un montón de ejemplos. A mí me sorprende que recién estos últimos años, un científico como César Milstein en Bahía Blanca quieran ponerle el nombre de un parque y le pongan a una avenida Beto Cabrera, que fue un jugador de básquet, que tiraba con las dos manos así y ganó, hizo muchas cosas. Pero noten cómo somos, ¿no? Y acá Salomón lo está diciendo, no hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán, pero no va a haber memoria de ellas entre los que vendrán después. Y esto es un ciclo interminable. Y si pongo mi esperanza en esto, voy a vivir una vida sin sentido. Voy a vivir una vida sin sentido. Yo creo que este también es un buen mensaje, porque lo que nos está diciendo acá es que Salomón nos dice que hubo en todos los tiempos cosas y personas que parecían muy grandes a los que vivían entonces, y sin embargo no hay recuerdo de todo ello hoy. Y es importante esto para nuestros hijos y para los jovencitos que están acá. Si lo que tienen pensado hacer es algo que ponen toda su esperanza para vivir de eso y ponen toda su fe, van a vivir frustrados. Van a vivir frustrados. No piensen ser grandes cosas si no tienen a Dios. Si no tienen a Dios, niños, jovencitos, van a vivir una vida sin sentido. Esto lo dice Salomón, el hombre más sabio que pisó esta tierra. Y tengo que prestar atención a esto. Y todo esto es lo que él dice, vanidad. Nada es nuevo y nada será recordado. Todo es rápido, se olvida y qué rápido seremos olvidados. Estoy bastante televisivo hoy. Di muchos ejemplos. Quiero dar uno más. Van a decir, se la pasa mirando tele. No, es que cuando uno viene, le viene a la mente en el archivo ese que tiene, ¿no? Y lo que le voy a decir se van a dar cuenta porque es viejo. ¿Se acuerdan una película de Jim Carrey que se llamaba The Truman Show o Una vida en directo? Que era de un hombre que lo filman 24 horas, pero lo filmaron desde que era pequeñito, desde que estaba en el vientre de su mamá. Esto es una ficción. Hicieron un reality show durante más de 30 años filmando la vida de este bebé desde que nace hasta que crece. Y eso mantuvo en vilo a todo el mundo, según la ficción, y más en los Estados Unidos. Y vieron crecer, lo vieron jugar, dice ahí el eslogan, vimos su primer diente, todo en directo. La gente paga para ver eso y ya hay marketing, imagínense. Marketing mirando, tipo un reality show en vivo, las 24 horas, poniendo el ojo sobre un niño en el cual el estudio de grabación dice que era todo como un mundo para él. Pero el final de la película, yo se lo puedo contar porque muchos la vieron, y si no la vieron, se los voy a contar igual.
Porque viene al caso ¿no? Me hacía pensar esto de las cosas que fueron y de la vanidad. Fíjense que lo que muestra ahí la película es el sueño americano. Y hasta que este hombre descubre que fue parte de un gran engaño y encuentra la salida. Cuando él se da cuenta que fue parte de un gran engaño, él escapa en un mar que habían hecho ficticio, artificial. Y cuando lo quieren destruir, porque, claro, se termina el reality show, plata, un montón de cosas, se cae sponsor, pero lo dejan salir. La gente como que está del otro lado de la pantalla mirando, 24 horas, a la noche no dormía, va a escapar, hasta que llega un punto donde él choca con la escenografía en el barco. Una escenografía que parecía un cielo infinito. Él se baja, hay una escalera y toca y hay una puerta de salida. Y la puerta de salida, están todos expectantes a ver qué van a hacer. Y una voz en off, que es la voz del director, como si fuese la voz de Dios, le dice: Trautmann, ¿qué vas a hacer? Este es tu lugar, no te podés ir, tu trabajo, tus amigos. Este es el mundo que creé para vos, para que estés seguro. Y entonces el actor dice: bueno, tengo una respuesta. Por si no me llegan a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lo mismo que decía durante todo el ciclo de su vida. Y se va. Y el director se queda, y todos en la transmisión, en un estudio gigante que tenían, cortan la señal. Y la gente del otro lado celebrando, se fue, las viejitas, en China, mostraban chino, porque todo el mundo en la ficción lo ve. Y celebraban que se fue. ¿Y ahora cómo sigue? Y lo mejor, que a mí me pareció muy gracioso cómo finaliza la película, porque hay dos guardias de seguridad, que son los que miran el monitor de Trautmann Show y no están cuidando lo que tienen que cuidar. Y están los dos comiendo ahí. Cuando ven que se acaba, termina la transmisión, uno le dice al otro: bueno, a ver, fíjate la guía de programación, a ver qué podemos seguir mirando. Y así ya, y terminó. Y esa es la vida. Todo 30 años mantuvo en vilo esto en la ficción, y los hombres estos expresan exactamente lo que el hombre hace. Ya pasó esto y listo, sigamos con lo otro. Ya no tiene sentido. El problema, hermanos, de la falta de sentido está encarnado en el mundo entero. Porque Pablo lo habló en Romanos capítulo 8, versículo 20. Él lo dijo así: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Y lo que está señalando precisamente este punto, y tal vez es una alusión a Eclesiastés, es vivir sin Cristo, sin Dios. Vas a vivir sin esperanza y sin sentido. Vivir sin Cristo y sin Dios es vivir una esperanza sin sentido en todo lo que hagas en tu vida. Si no lo tenés a Él, no tenés nada, ni tu vida tiene sentido. La vida es breve, mis amados hermanos y amigos, pero la naturaleza humana es inestable y viviremos una vida sin sentido y de fastidio lejos de Dios. Nosotros tenemos que poner la esperanza, está bien, puede ser en el trabajo, pero no una esperanza que sea el todo de tu vida. Si pones la esperanza en el trabajo, en una relación, en un pasatiempo, en un deporte, en una profesión, si pones la esperanza en tus hijos, es sin sentido, es vanidad. Todo se va a terminar un día, todo se va a acabar. Sin embargo, el Señor nos dice no solamente que poner la esperanza es frustrante en esas cosas, lo que debemos es aspirar en esta vida a estar en paz con Dios. Lo que tenés que hacer es estar en paz con Dios. Eso es el todo del hombre, estar en paz con Dios. Y a su vez también esa paz, como dice Pablo en Romanos 5, se obtiene mediante Cristo. El único que le puede dar sentido a tu vida, paz a tu vida, se llama Jesús. Y Él nació para que vivamos una vida con sentido y no una vida sin sentido y frustrante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por haber
haber dado esta sabiduría a Salomón y haberle inspirado para que nos deje este tesoro, Señor, para que nosotros hoy podamos vivir sabiamente en este mundo caído. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, ayúdanos a vivir con los ojos puestos en la cruz. Es la esperanza que tenemos. Y ayúdanos, Señor, a caminar este peregrinaje que tenemos por delante, ya con las cosas viejas que pasaron. Ayúdanos a centrarnos en la meta del supremo llamamiento que es Cristo. Ayúdanos, Señor, que las cosas vanas de este mundo no nos distraigan de ese objetivo principal. Ayúdanos, Señor, y líbranos de las cosas pasajeras de esta vida. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria. Ayuda a esta iglesia, ayuda a mis hermanos. Señor, que mis hermanos sean un ejemplo para mí, que cuando yo me esté desviando, ellos me muestren, Señor, con sus actitudes, con sus palabras, el sentido que tiene esta vida, que es poniendo mis ojos en Cristo cada día. Gracias, Señor. Gracias por la felicidad que nos das. Gracias porque verdaderamente nuestra vida tiene sentido si estamos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.